Vamos a seguir con la línea que he traído de un Dios sobrenatural. Y le voy a explicar lo que hago. Cada vez le pido dirección al Señor acerca de un evento sobrenatural de la Biblia, ya sea del Antiguo Pacto, del Nuevo Pacto, para desarrollar sobre ello, creyendo que Dios tiene una respuesta para muchos a través de ese tema. Y cuando estaba preparando este tema, porque hoy voy a hablar de la unción y los huesos, o la unción en los huesos, el Espíritu Santo comenzó a mostrarme cuántas personas están siendo atacadas, y sobre todo mujeres, no sé por qué, en sus huesos, es decir, con problemas de artritis, de reumatismo, artritis reumatoidea y otro sinnúmero de osteoporosis, etcétera, y problemas con los huesos. Pero eso lo recibí hasta ayer, pero yo tengo más de una semana de estar elaborando este tema y pidiendo dirección. Entonces yo espero y confío que aquellas personas que estén pasando dificultad en sus huesos hoy puedan recibir bendición, revelación, sanidad, liberación, todo lo que conlleva, porque los huesos son sumamente importantes, son la estructura que sostiene todo nuestro cuerpo. Cada huesecito de nuestro cuerpo es tan necesario y tan importante. Yo les decía el otro día que este tiempo que he estado un poquito incapacitada por la fractura de una falange del tercer dedo de un pie. O sea, es algo tan pequeño. Cuando vi la radiografía yo ni lograba detectar dónde estaba el problema. Parece como una cascarita así que se haya destapado, pero sin embargo ocasiona tanto problema, tanto malestar, le impide tener el equilibrio correcto. O sea que todo lo que le ocurra a cada uno de nuestros huesos afecta a todo el organismo, de la misma manera que ocurre con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Un miembro, por pequeño que sea, que esté afectado, afecta todo el cuerpo. Así es que yo voy a empezar por donde me gusta, por el principio. Voy a empezar con Génesis, capítulo 2, verso 21 al 23, que tiene que ver con el momento en que Dios saca a la mujer del hombre, no del varón, del hombre. Y le digo esto porque Reina Valera tiene una muy mala traducción, aunque le voy a leer Reina Valera 1960, pero después le voy a leer otras dos versiones de la Biblia para que usted vea la diferencia. Bueno, le leo Reina Valera, dice, verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y debería de ser Adán con M, no con N. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ahí está correcto, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, como le dije debe ser con M, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. No es así en el hebreo, es ish e ishi. Bueno, quiero leerle la traducción en lenguaje actual, los mismos versículos antes de elaborar sobre esto. Por eso Dios hizo que el hombre se quedara profundamente dormido. Y así, mientras éste dormía, Dios le sacó una de sus costillas y luego le cerró el costado. De esa costilla Dios hizo una mujer cuando se la llevó al hombre. Entonces dijo, esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La llamaré hembra porque Dios la sacó del hombre. Tiene más sentido. Esa es traducción en lenguaje actual. Le leo Biblia de las Américas. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había
tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Y le leo en inglés, King James Version. Casi siempre el inglés es más acertado en su traducción que el español. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam. Ahí está con M, Adam. And he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman and brought her unto the man. Y verso 23, and Adam, con M, said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Tiene más sentido porque woman viene de man, como quien dice, wow, man, qué calidad la compañera que me diste, ¿verdad? Ay, las mujeres no se alegran, no se ríen. Bueno, el punto es, yo no sé si usted alguna vez ha pensado, ¿por qué a Dios se le ocurrió sacar del hombre una costilla? ¿Por qué no se le ocurrió sacar otra cosa? ¿Por qué una costilla? O sea, ¿por qué un hueso? Y meditaba en que cada uno de los huesos de una persona contiene todo el ADN necesario para poder replicar algo o para poder identificar algo. De hecho, si no fuera así, los arqueólogos no tendrían trabajo. Porque los arqueólogos lo que hacen es hacer estudios en base a los huesos que encuentran. ¿Por qué encuentran huesos? Porque todo lo demás se destruye primero. Aunque es orgánico, el hueso es tan duro, es tan fuerte, que toma mucho más tiempo en que se deteriore o en que se destruya. ¿Alguien sabe cuál es la temperatura a la cual el hueso se destruye o empieza a destruirse? De 600 a 800 grados centígrados. Tome una idea, que si a 100 es la ebullición del agua, son 600 grados centígrados necesarios para que comience a destruirse o a calcinarse un hueso, hasta 800, luego se empieza a cristalizar. Y entonces yo me he puesto a pensar, esta soy yo, usted no tiene que tomarlo como una religión, ni tiene que tomarlo como un mandamiento, pero todo esto a mí me hace pensar en la validez de la cremación. ¿Qué importancia tienen los huesos? Fíjese que yo no le voy a dar todas las citas bíblicas, pero usted va a ver a lo largo del Antiguo Testamento cómo se peleaban por los huesos de los patriarcas, cómo José dio instrucciones acerca de sus huesos, que quería que quedaran en su propia tierra, cómo Moisés llevó los huesos de José para que no quedaran en otro territorio. ¿Por qué serán importantes? Pues yo entiendo que contienen todo el ADN y toda la vida y todo lo que debería de contener un hueso. Entonces lo dejo pensando, pero fíjese que cuando se instituyó la Pascua, que se dieron instrucciones acerca de la Pascua, todos sabemos que el cordero que iban a compartir o del cual iban a participar representaba al Señor Jesucristo, al cordero inmolado que un día iba a venir. Y entonces veamos en Éxodo capítulo 12, verso 43 al 46, vamos a leer las instrucciones que fueron dadas acerca del cordero. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Número 1, ningún extraño comerá de ella, o sea, solo los de su pueblo. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieren circuncidado. O sea, que ya no era siervo, sino que como circuncidado se volvía del pueblo de ellos. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Pero en el verso 46, que es lo que me interesa, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ello, ni quebraréis
hueso suyo. Diga conmigo, ni quebraréis hueso suyo. ¿Por qué era importante que no quebraran ningún hueso suyo? Bueno, tiene que ver con que esto era una sombra y figura del Cristo, del Cordero inmolado que iba a venir. Y vamos a leer el cumplimiento de esta palabra, pero después vamos a analizar y a meditar por qué era importante que no se le quebraran los huesos. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar o simplemente lo leyó, bueno, que no se le quiebren los huesos. A los otros, a Dimas y Gestas, el que estaba a la izquierda y a la derecha, eso sí se los quebraron, pero Jesús no. Había algo, una sombra y figura, había una ordenanza, pero toda ordenanza, aún en el Antiguo Testamento, tiene una proyección espiritual y tiene una razón de ser y tiene un sentido. Entonces vemos en Juan capítulo 19, que es el cumplimiento de Éxodo que acabamos de leer, dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, o sea, con Jesús. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, eso es lo que ahí dice, que esa fue la razón, pero sabemos que hay otra razón más profunda. Como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Verso 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Vamos a ver si me da ahí la ilustración de un hueso, por favor, Yani. Vamos a ver la anatomía de un hueso. No sé si alcanza a ver hasta ahí. Pero lo que nos interesa, hay un tejido ahí en la bolita esa de arriba, tejido subcondral, pero el hueso en sí tiene tres tipos de tejido. Está el tejido compacto, que es el de afuera, el que cubre el hueso. Luego está un tejido poroso o esponjoso que está más adentro. Usted seguro lo ha podido ver en los huesos de pollo. Hay gente que le gusta chuparse los huesos de pollo hasta adentro. Sí, los quiebran y los abren. Entonces usted lo ha visto, es lo mismo. Pero lo importante es que adentro, en lo más interno del hueso, está lo que se llama médula o tuétano. ¿Ha oído hablar de los tuétanos, verdad? Ok, esa médula o tuétano es lo que llamaríamos en biología o en bioquímica el sistema hematopoyético del cuerpo. Es decir, allí, en la médula, en el tuétano, ese es el laboratorio de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y de las plaquetas. Qué interesante, ¿verdad? El sistema hematopoyético, con Y, si acaso lo quiere anotar. Es decir, que dentro, en lo más interno de los huesos, se elaboran los glóbulos rojos, que es el principal aditivo de la sangre, y luego los glóbulos blancos, que tienen que ver con las defensas de su cuerpo, y las plaquetas, que tienen mucho que ver con coagulación y otra cantidad de funciones. No vamos a darle una clase de biología ni de patología, pero para que tenga una idea. ¿Por qué será que la palabra de Dios en Hebreos 4:12, cuando nos habla de la palabra, dice que llega hasta partir las coyunturas, que discierne hasta las intenciones del corazón? O sea que la palabra llega hasta aquí, hasta los tuétanos de los huesos, hasta los huesos. Entonces, yo apenas me enteré, mire que he estudiado un montón de tiempo las ciencias médicas, pero yo no sabía por qué con esta pequeña fracturita de pronto empecé a ver que se me ponía rojo y se me inflamaba. Y empecé a indagar. Claro, cuando se fractura un pequeño huesecito, por chico que sea, hay una hemorragia interna. ¿Por qué? Porque allá adentro están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces hay una salida de glóbulos rojos, hay una hemorragia. ¿Por qué a Jesús no le tenían que quebrar los huesos? Porque para el judío
para el pueblo de Dios, no tenía que haber sangre coagulada adentro. De hecho, al momento de comer un animal, le dicen y le dan la ordenanza que no coma carne de animal que ha sido matado, así como la gallina que le ahogado, dice, pero que le retuercen el cuello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenía que quedarse la sangre allí adentro. Entonces no tenía que haber una salida de sangre, una hemorragia, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque en la sangre está la vida. La Biblia nos dice que en la sangre está la vida. Y la Biblia también nos dice que donde hay sangre hay espíritu. Y donde está el espíritu humano, ahí puede estar el espíritu de Dios. Está conmigo. Mire, cuando yo comencé a congregarme en una iglesia denominacional, yo me acuerdo que cuando se iba a ministrar el bautismo del Espíritu Santo decían, póngale la mano aquí, que aquí está el espíritu. Y yo crecí en la iglesia creyendo que el espíritu estaba en el estómago, que una cosa un poco ridícula, pero bueno, así nos enseñaron, hasta que entendí que el Espíritu Santo está donde está el espíritu humano y que el espíritu humano está donde está la sangre, porque allí está la vida. O sea, el Espíritu Santo cuando viene a llenar nuestra vida, no solo llena el abdomen, no solo llena la mente, llena todo su ser donde hay sangre, llena todo su espíritu. Lo único que no llena es el cabello que ya está muerto, los folículos pilosos sí, pero aquí no, ni estas uñas que se puede cortar, no, ni las acrílicas que andan algunas tampoco las llena el Espíritu Santo. Solamente lo que está adherido a la piel, ¿verdad? Al tejido y que está recibiendo irrigación sanguínea. No estoy en contra de que se las ponga acrílicas, son una verdadera obra de arte. Algunos dibujan pajaritos, árboles, todo, ¿verdad? Es una cosa impresionante. Bueno, entonces, amados, los huesos son portadores de vida. Son portadores de sangre, son portadores de glóbulos rojos, son portadores de plaquetas. ¡Qué bendición! Y hay un pasaje de la Escritura que sé que toda la gente profética habla de él, predica sobre él y yo sé que usted también. Así que vamos a leerlo, tiene que ver con el profeta Eliseo. Ya lo vamos a leer en Segunda de Reyes. Ahora, quiero decirle algo. Una información, quizá usted ya la conoce y si no se la repito para los que están conectados o viendo el video. Cuando una persona va a iniciarse en el ocultismo, una de las instrucciones que le dan o de las ceremonias o rituales que tiene que hacer es que vaya al cementerio y que traiga tierra de muerto, pero le dan una prohibición, pero que sea un muerto que no haya sido creyente. Y si acaso hay algún creyente, uno que era creyente y murió, en un radio no sé de cuántos metros, pero ¿cuánto? 10 metros, bueno, Pastor Remo sabe mejor, mira, 10 metros alrededor no deben de tomar. ¿Por qué? Porque la tierra de muerto inconverso se nulifica o se nulifican los poderes demoníacos cuando la combinas con tierra de muerto de creyente. ¿Qué le parece? ¿Por qué si ya está muerto? Porque todavía hay unción en los huesos. ¡Qué poderoso! Que la unción del Espíritu Santo, si está en los huesos de un muerto, tiene que estar más en los huesos de un vivo. En sus huesos y en mis huesos hay unción del Espíritu Santo. Hay vida del Espíritu. Aleluya. Y entonces, mire, en Segunda de Reyes 13, y murió Eliseo y lo sepultaron. Y usted sabe que el profeta Eliseo tenía la doble unción de Elías. Él hizo el doble de milagros que hizo Elías, pero no solo eso, tenía una porción mayor aún en carácter. Entrado el año, dicen que fue más o menos en el mes de abril, en donde ya habían terminado las cosechas, es lo que dicen los libros históricos. Entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra.
¿Por qué venían las bandas armadas de moabitas? Venían buscando qué comer, ya habían terminado las cosechas y no había nada que comer y por eso andaban robando. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Quiero que se imagine un momento. Se muere este hombre, lo están llevando a sepultar, pero en eso ven que viene una banda armada y ¿qué es lo que hacen? Cada quien escape por su vida, tiran al muertito donde primero se les ocurre y el que estaba allí abierto era el sepulcro de Eliseo. Ellos no lo fueron a hacer a propósito, ellos no preguntaron, no dijeron dónde, no, lo que querían era escapar porque venía toda una banda armada que los podía matar, así que lo tiraron accidentalmente en el sepulcro de Eliseo. Ahora, habían pasado un año desde que Eliseo había muerto y lo habían sepultado. Fíjese usted qué poderoso. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Vamos, denle un aplauso al Señor, nuestro Dios todopoderoso. Es increíble que después de un año todavía haya unción en los huesos de un profeta como para resucitar a un muerto. Y usted probablemente se pregunta, y yo también, ¿y por qué si hay unción suficiente para resucitar al que cayó no resucita a Eliseo? Bueno, entiendo que su tiempo llegó. Eliseo ya había cumplido con la agenda de Dios, es lo que puedo decir. Pero la unción quedó para poder resucitar al muerto que tiraron allí. Entonces, amados, si nosotros entendemos esto, tenemos revelación de esto, podríamos sacarle muchísimo provecho para poder vivir en una dimensión sobrenatural en este aspecto. Entonces, esto que ocurrió allí en Segunda de Reyes es totalmente sobrenatural. Y sabe que hay una relación muy estrecha entre la vida en los huesos y la unción, pero también hay una relación estrecha entre la iniquidad y el pecado. Está relacionado con los huesos y David lo sabía muy bien. Una y otra vez David escribe de ello. Creo que solo puse 3 versos aquí, pero varias veces David lo escribe. Mire, Salmos 31, 9 al 10. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de ¿qué? De mi iniquidad y mis huesos se han consumido. ¿De qué está hablando David? Está hablando de un momento de tristeza, un momento de angustia. Está reconociendo que la iniquidad dentro de él está floreciendo o que él está actuando en base a su iniquidad. Él se da cuenta que ha pecado y está pasando una situación compleja, pero entre esas cosas dice, mis huesos se han consumido. Yo entiendo que es como que sentía ya enjutos los huesos, como sin vigor, como sin deseos de levantarse, de caminar, como sin fuerza. O sea, la iniquidad y el pecado consumen la unción que está en los huesos. Todos nacimos con iniquidad, todos. Pero por el poder de la sangre de Cristo, nuestras iniquidades son perdonadas y nuestros pecados también. Ahora, si nosotros le damos rienda suelta a la iniquidad y volvemos a pecar, entonces es como que se drena la unción, se pierde la unción y entonces los huesos empiezan a consumirse. Es una consecuencia física, ¿verdad? Salmos 32, 3, 5. Mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, cuando nosotros confesamos el pecado,
vuelve el vigor a los huesos, pero mientras callamos, ocultamos algo, los huesos se envejecen. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y luego en Salmos 38, 3 y 4, dice David, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hay una escritura en Isaías 58, creo que es verso 11, que es una de mis preferidas. Y Morenita me la canta cada cumpleaños, me la lleva en serenata y me la canta. Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Cuando nosotros mantenemos la íntima comunión con Dios, para que Él sea nuestro pastor y nosotros seamos ovejas de su prado y nos dejemos pastorear por Él, la comunión va a garantizarnos que se activa la unción y el vigor en nuestros huesos. Somos como huerto de riego, las aguas están brotando siempre, el Espíritu Santo está fluyendo en el interior, pero dice, y dará vigor a tus huesos. Nuestros huesos necesitan ser vigorizados, vivificados, sobre todo cuando va pasando el tiempo. Cuando uno tiene cierta edad y va, aunque sea un chequeo general al médico, una de las cosas que le indican es, hágase una densitometría ósea para ver cómo está el nivel de calcio en sus huesos, porque ya tiene tal edad. Y sobre todo las mujeres, dice, porque como ya no está generando tanto estrógeno, entonces se han bajado los niveles de calcio. Eso físicamente hablando o biológicamente hablando, pero el Señor dice que Él dará vigor a mis huesos. Yo quiero que usted guarde eso en su corazón, que serás como huerto de riego cuyas aguas nunca faltan. Eso no quiere decir, mujeres, que no van a tomar calcio, ¿verdad? No. Y tiene que activar la vitamina D, tiene que asolearse 15 minutos en la mañana. No irse a exponer al sol terrible de la playa, no. Estoy hablando 15 minutos temprano en la mañana para que la vitamina D funcione bien y sus niveles de calcio estén bien. Y sus huesos estén bien. Ahora, hay una palabra que también la gente profética conoce muy bien, que está en Ezequiel 37, que es con lo que yo quiero culminar. Sé que falta tiempo, pero... Y Ezequiel 37, del verso 1 al 11, creo que es uno de los pasajes favoritos de todos los profetas, ¿verdad? El Valle de los Huesos Secos. Pero yo quiero que veamos y que leamos juntos, por favor, Ezequiel 37 del verso 1 hasta el 11 vamos a leer. Tenga en memoria que Ezequiel es un profeta muy usado para revelaciones del Espíritu Santo. Y que esto que vamos a leer fue una visión que Ezequiel tuvo, pero prácticamente él estaba en un éxtasis. Es como que Dios lo levantó y lo llevó a una dimensión y a un nivel que no es terrenal. Y él estuvo viendo todo esto, pero siguió las instrucciones de Dios de todo esto. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. O sea, fue sacado y fue llevado en el espíritu. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Diga conmigo, lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos, no eran pocos, muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, diga conmigo, secos en gran manera. No era un poquito de secos. Secos en gran manera. Yo creo que ya se miraban grisáceos, ¿verdad? Bueno, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?
Y miren lo que le responde el profeta. Este profeta no tenía la seguridad de que podía ocurrir un milagro con estos huesos, porque no le dijo sí, no le dijo no, sino que la respuesta es: Señor, tú lo sabes. Señor Jehová, tú lo sabes. Como quien dice: a mí no me metas en esto, no soy responsable, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, o sea, los identifica como tal. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Paro allí un momentito. Si el Señor lleva a Ezequiel a esa dimensión del espíritu para darle esta instrucción, yo le pregunto a usted: ¿los huesos tienen oídos espirituales? Pero no lo diga con miedo, diga con seguridad: sí. Si Dios le dice al profeta que le profetice a los huesos, que les diga, que les hable, es porque Dios está seguro que hay oídos espirituales en los huesos a los cuales Ezequiel les va a profetizar. Ahora, yo le pregunto a usted: si los huesos secos, que entiendo que eran milenarios porque eran secos en gran manera, tienen oídos para oír la palabra del profeta, ¿cree usted que nuestros huesos ahorita que estamos vivos tienen la capacidad de oír la voz profética? Diga sí, pero con seguridad. Claro que sí. Por supuesto que sí. Entonces, lo que le dijo: he aquí, eso es lo que le va a decir: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Donde está el espíritu está la vida. Y repito, donde está el espíritu hay sangre, y donde está la vida, obviamente está la sangre también. Es un círculo. Y sabréis que yo soy Jehová. Y entonces dice Ezequiel: profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. O sea, no fue así a la deriva, sino que los huesos tenían un sentido de ordenamiento y fueron a buscar para juntarse cada hueso con su hueso. O puedo decir que la palabra o la voz profética que fue lanzada produjo un ruido, un temblor, un terremoto, e hizo que cada hueso buscara a su hueso afín. Eso es decir, que cada hueso buscó aquel con el cual podía acoyuntarse para ejercer una función. No es que todos los fémur se pusieron a un lado y que todos los cúbitos al otro y los radios al otro y las clavículas. No, sino que se juntó cada uno con el que podía ejercer una función. Y para poder ejercer una función, obviamente se necesita que esté el espíritu, que esté la vida, que esté la lubricación que hay entre un hueso y otro, ¿verdad? Entonces, en el verso 8, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, fíjese, no había espíritu. Si no hay espíritu, no hay vida. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Amados míos, aquí hay cosas demasiado profundas para meditar. Si esto ocurre con la casa de Israel,
y que ellos decían que ya los huesos no tenían vida, que ya habían perdido vigor, que ya no estaba el espíritu en ellos. ¿Cómo no va a ocurrir con nuestros huesos? Yo quiero esta mañana, porque el Señor me ha mostrado, se lo he dicho, que hay muchas personas padeciendo de problemas de los huesos. Y no sé si todas están aquí o hay otras que están quizás a través del internet, pero voy a hacer algo. En primer lugar, voy a llamar a los profetas de la casa que se pongan en la gradita, por favor. Los profetas que saben que lo son, que se les ha dicho que son. Profeta Avi, pase. Por favor, profeta Martín. Muy bien, tenemos 5. Eso, Dani, 6. Excelente. Pastora Rosita, puede pasar, por favor, con ellos. Pastora Hilda, pase. La vez pasada yo le dije que usted tenía una unción profética muy poderosa. Muy bien. Entonces, fíjese lo que vamos a hacer. Cada persona aquí que tenga un problema en sus huesos, llámese osteoporosis, llámese reumatismo, artritis reumatoidea, o que usted ve que se le engarruñan los dedos, que no puede doblarlo, todo lo que tenga que ver con sus huesos. Quiero que pase y se ponga frente a uno de ellos. No lo escoja porque le cae bien, porque es más guapo, por nada. Todos ellos tienen el poder y la autoridad ahorita para poder declarar en base a la palabra. Y si son varios, pido a los sugieres me ayuden a que hagan fila, pero que tengan la oportunidad de profetizar sobre todo. A hermana Juanita me la ponen de primero en una de las filas para que ella pueda ir a sentarse luego, por favor. Profeta Jonas, sí. Bueno. Ok, acérquense a ellos, por favor. Y vamos a declarar en esta hora. Ustedes orando, por favor, orando en lenguas, orando en el Espíritu. Gracias. Pastora Mirlen, ¿puedes ponerte allá en la gradita, por favor, y tomas a alguno de los que está aquí? Espíritu de Dios, muchas gracias. Espíritu Santo, Pastor Remo, por favor, suba hacia la gradita y que me le pongan personas para que usted declare y profetice. Pastor Avi tiene una larga fila, le vamos a ayudar con alguien. Espíritu de Dios, Pastor Elías, por favor, en el nombre de Jesús, fluya como profeta. Póngase allí a la par de su esposa y que le distribuyan la fila. Claro, pero hermano Roger, si me mandas a alguien a la cámara 3 para que profeta Ian pase, por favor. Gracias. Alguien que te sustituya en la cámara, Ian. Si no, la dejas fija y pasas para profetizar. Gracias, Jesús. Ayúdenme, los sugieres, a distribuir bien las filas, por favor. Espíritu de Dios, muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Usted reciba la palabra profética. Declaramos que estamos en el ámbito del profeta Ezequiel y declaramos que estamos en un tiempo de restauración, en un tiempo de restitución. Pastora Ninfita, por favor, suba a la gradita, que le pongan personas para declarar sobre ella. Gracias, Espíritu Santo, maravilloso Espíritu Santo de Dios, gracias. Y karamaiso kimara mama mama mamaiso. Ermeiso kira maiso karabaisi kararararararaiso. Pastora Corina, pase usted a la gradita, por favor, profetice. Profetice, que le pongan personas ahí para que profetice vida en los huesos, vigor en los huesos. Hermano Giovanni, mire, la pastora Corina va a profetizar también, me le pone personas, por favor. Gracias, Jesús.
Y kamaiso karab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 aiso. Espíritu Santo, gracias. Declaramos vida en los huesos. Vamos, usted profetice también si usted está sentado ahí. Declaramos vigor en los huesos, declaramos vida en los huesos. En el nombre poderoso de Jesús. Métase usted en la unción que está fluyendo. Aun si usted está por internet, métase en la unción, métase en la unción. Benjamín Bardales, ¿dónde está? Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos. Ok, gracias. Y kamaiso kiamaiso. Ora maiso kiamaiso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. Declaramos ahora de los cuatro vientos, de los cuatro vientos, de los cuatro vientos, de los cuatro vientos. Oh, Ramay, Soki, ba, 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 ba. Espíritu Santo de Dios, maravilloso. Y marramaizo, marramaizo. Profeticen sobre los huesos, profeticen sobre los huesos. Ramaizo, ba, 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 ba. Solo profeticen. No necesitan imponer manos, es por la voz, es por la palabra, es por la profecía, es por la palabra profética. Gracias, Espíritu Santo. Declaren la palabra, proclamen la palabra, profeticen la palabra. Ramaizo. La intención no es que se caigan, sino que oigan la palabra. Ramamamamaizo. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, gracias. Y maramaizo, Espíritu de Dios, declaramos salud a los huesos de los que están por internet. Declaramos salud a los huesos, vigor a los huesos. Profetizamos al Espíritu que viene de los cuatro vientos y entra y penetra en los huesos de cada uno de los que están necesitados ahora. Aún profetizo sobre mi hueso también, que se solda por la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Magnífico Espíritu Santo. Ponete en la gradita y te van a poner a alguien para que profetices en base a Ezequiel 37. Vas a profetizar sobre los huesos. Sobre los huesos, vigor en los huesos, que el Espíritu entra. Hay sanidad, vigor en los huesos, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Ven y sopla. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Espíritu Santo. Vamos, vamos, fluya usted también. Su declaración es muy importante, su proclamación es muy importante. Sobre los huesos secos. Declaramos que hay vigor en nuestros huesos, hay verdor en nuestros huesos, no hay sequedad. Renunciamos a la sequedad en el nombre de Jesús. Sobre tu pueblo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aquí está la pastora Corina, mire. Bueno, y allá está la pastora Ninfa. Bueno, muy bien. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Si alguno de los profetas recibe alguna instrucción, alguna visión, me lo dejan saber o lo compartimos aquí. Pastora Hilda puede continuar o terminar o cerrar. Si alguno recibió alguna visión, una palabra, nos lo deja saber, por favor. Y declaramos que también los ministerios se acoyuntan, cada uno con su correspondiente ministerio, cada hueso con su hueso, con vida, con vitalidad para funcionar en el cuerpo de Cristo, para establecer el reino en el nombre de Jesús.